sesión ordinaria del 24 de abril del 2025. Señores académicos, académicos de Academia de Números, doña Inés Arias, señoras y señores. Siguiendo el programa de presentaciones de nuestra Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería de las Obras Públicas, ACHIO, hoy tenemos el gusto y el honor de escuchar a nuestra académica de número, doña Inés Arias, con su conferencia titulada, comillas, Lo público de la revolución de la telegrafía para las mujeres en la Colombia del siglo XIX, cierro comillas. Doña Inés Arias es profesional en Ciencias Políticas y Administración de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, de 1966, y fue admitida a nuestra academia en marzo del año 2017, promovida miembro correspondiente en junio de ese mismo año, 2017, y ascendida a miembro de número en junio de 2023. Inés fue docente de Sociología del Desarrollo de la Universidad de París en los años 1971 y 1972. Docente de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia por 19 años y docente de la Universidad Externada de Colombia por 10 años. Asimismo, Inés es miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería de las Obras Públicas y, entre otras más, miembro de número de la Sociedad Santanderista de Colombia. En sus estudios ha tratado la historia del siglo XIX y la ciudadanía y los movimientos sociales. Entre sus múltiples escritos se cuentan Silencios históricos del siglo XIX, Ezequiel Uricoechea, del año 2002. Le Monde Créole, El mundo del criollo, en el 2008. El linaje como estrategia del poder, en el 2016. Importancia de lo útil en la sociedad republicana, en el 2017. Algunas observaciones sobre el discurso de Caldas a los jóvenes militares de la República de Antioquia, en el año 2017, y por qué reflexionar sobre las gramáticas indígenas en el año 2021. En su conferencia de hoy, Inés nos mostrará el carácter público de la telegrafía en nuestro país y en el mundo. Evidenciará la revolución que implicó la implementación de la telegrafía para las mujeres y reseñará los conflictos sociales de guerra y de tortura a raíz de la negación de la implantación de la telegrafía en nuestro país durante el siglo XIX. Bienvenido, Inés. Adelante con su conferencia y le cedo el estrado. La temática: lo público de la revolución de la telegrafía de mujeres en el siglo XIX colombiano. El papel de lo público de la telegrafía. Uno de los papeles más importantes del espacio público fue la revolución que se produjo con la instalación de la telegrafía para mujeres y de los conflictos sociales de guerra y tortura que se produjeron por uno de los actores sociales negacionistas de esta opción. El conflicto de las dos potestades, su renovada existencia y su permanencia en el siglo XIX. Ubicaré en el siglo XV una de las construcciones renovadas sobre la existencia de las dos potestades. España y América van a señalar definiciones sobre el poder compartido de la Iglesia y la corona. En 1492 y años siguientes, un cardenal, Cisneros, fue produciendo los postulados fundamentales de la Inquisición, de la reactivación perentoria de lo sagrado del derecho de asilo, que en realidad anulaban la justicia del rey también divina. Por lo tanto, es importante presentar una revolución ocurrida en el siglo XVIII, que es aquella
por la que Carlos III deja en desuso la Inquisición. Por otra parte, con referencia al conflicto de las dos potestades, este monarca no le concede una existencia privilegiada como contracción de la justicia del rey con la imperante y tradicional justicia de los jerarcas de la Iglesia. Por lo cual, Carlos III reduce estos conflictos a la comprensión de los funcionarios encargados de atender dichas denuncias ante la institución eclesiástica, lo que no permite que los conflictos con la Iglesia adquieran la importancia de la antiquísima controversia de las dos potestades entre altar y trono, y de la cual da cuenta desde la posición ortodoxa de la religión Rafael de Vélez en el siglo XIX. En este siglo, el renovado conflicto entre las dos potestades es el organizado por la Iglesia contra el poder del Estado, que institucionaliza la telegrafía regentada por mujeres, lo cual rompe la ética natural de más de 10 siglos de la consagración de la mujer al hogar. Las mujeres y las repúblicas libres y soberanas. Tesis. En el siglo XVIII, Felipe V y Carlos III supieron manejar con suma diplomacia, planteando desarrollos y acciones de gestión administrativa que no le dejaran opción al poder omnímodo de la Iglesia, lo que fue el caso del manejo especial del derecho de asilo y del famoso motín de Esquilache, auspiciado en toda España por los jesuitas y sus adláteres. Carlos III, aquí hay una cita, la Boétie Etienne de la servitude volontaire ou contre l'âne, París, entonces, ante la conflagración, auspiciado por toda España por los jesuitas y sus adláteres, Carlos III, ante la conflagración generalizada, tuvo que huir. Pasados los acontecimientos, el rey volvió a la normalidad de su poder sin tomar represalias por la rebelión a su justicia divina, y no hubo pretextos para sus enemigos de ampliar el conflicto, ni siquiera por el papa de turno, que permaneció en silencio. No hay que olvidar que Carlos III era el llamado con propiedad el piadoso. Otra tesis. En los tiempos actuales de graves conflictos, las narrativas mendaces se han especializado en el manejo político del silencio. Ya el intelectual Aldous Huxley planteaba que, comillas, el silencio es la forma más poderosa de propaganda y engaño, cierra comillas. Otro intelectual planteaba en este mismo mes de abril del 2025 que, dados los conflictos entre China y Estados Unidos y los de la guerra de Ucrania y Rusia, se observa que el silencio político es muy usado como ocultamiento de hechos de terrorismo. Norman Solomon, en una entrevista con el analista de Neutral Studies Pascal Lotas, también plantea que, comillas, el silencio es una forma de mentira, cierra comillas, que se establece a través de las eficientes narrativas actuales. Con respecto a tiempos pasados, es importante analizar otro conflicto que tuvo para sus gestores una finalidad política fundamental: el famoso motín de Esquilache, por el cual se declaraba al rey impropio para el ejercicio del poder.
La extensión del conflicto en toda España y la de sus agentes hicieron que el rey tuviera que huir en espera de que las circunstancias se aquietaran, y ante la falta de respuesta militar por parte del soberano, el conflicto se terminó sin las consecuencias esperadas por los jesuitas y por una parte de la nobleza que necesitaban el conflicto para configurar la destitución del rey. En especial, si el Papa hubiera tenido necesidad de intervenir por la que hubiera sido la respuesta militar de Carlos III. Pero no habiéndolo hecho el soberano, el proyectado conflicto no tuvo las consecuencias que sus autores esperaban, que se extendiera por toda Europa y que fuera inmanejable para un rey que había tenido que huir. Como en siglos anteriores cristianos, digamos, en principio de los tiempos, las mujeres habían jugado otros papeles sociales, como ser sacerdotisas, pero hubo una estudiada manera de hacer permanecer dichas prácticas en el olvido, al resultar el discurso de algunos cristianos de jerarquía con la interpretación, por si alguien recordaba o quería agitarla en el espacio público, se presentó la tesis de que el tiempo de más de 10 siglos había confirmado que las mujeres no habían estado en la historia sino por excepción. Sin embargo, lo estuvieron en puestos directivos de la iglesia y el culto. Por lo cual, estas reflexiones son una aclaración sobre el funcionamiento de la excepción por tener un uso social equivocado en contra de otros roles que las mujeres representaron en tiempos más igualitarios. El argumento de la excepción pretende probar que un fenómeno no es cultura, sino que solo existe en el afuera o en el exterior de la sociedad de forma extraordinaria. Pero lo que la sociedad hace transitar hacia la excepción es una existencia que no puede suprimir, aunque su puesta en escena es, de forma contradictoria, la de darle visibilidad y una existencia única. Se pretende producir en su defecto una versión legitimada de la historia por la existencia de las excepciones. La excepción es institucionalizada para que no haya conflictos directos sobre la validez de la razón social imperante, puesto que admite tales excepciones. El silencio, a su vez, pretende hacer pasar en forma equilibrada lo inaceptable de lo que no es colectivo ni democrático, porque tampoco es producto de de la decisión ciudadana o colectiva. Recordamos al lector que el estatuto válido de la civilidad es lo democrático como espacio público de lo colectivo. Bien. Con referencia a los criollos republicanizados del siglo XIX, con su orden jerarquizado sexuado, planteamos que su posición ideológica no les permitió tener en cuenta la llamada igualdad republicana de las mujeres, como sí lo desarrollaron los radicales. Además de haber sido sus auspiciadores y promotores desde 1847 con un Tomás Cipriano de Mosquera. Claro que no se la aprobaron, ¿no? Porque estaba la otra parte de la República, que eran los conservadores históricos y los conservadores reaccionarios. Entonces, estábamos en ese contexto, en ese complejo contexto social. Pero los radicales llevaron a cabo la telegrafía de las mujeres.
En las repúblicas libres y soberanas, las mujeres telegrafistas enseñaron lo contrario sobre la violencia partidista. Al pasar de un orden al otro, del radicalismo al régimen conservador que siempre las había rechazado, su conducta fue la de hacer lo natural, lo que ellas siempre habían realizado en su sociedad. Cumplir con su deber y profesión como conducta patriótica. Y eso era lo natural para las mujeres, además del hogar. Y sobre todo con la experiencia de la telegrafía. Esta fue la nueva manera de ser que las mujeres telegrafistas adquirieron la sociedad colombiana. Esta extraña conducta le dio aceptación entre sus contradictores que dejaron de serlo. Las necesitaban en su rol profesional, del cual no había duda. Profesionales muy importantes como Rafael Reyes y otros muy respetables sostuvieron su profesionalidad. Así, las mujeres telegrafistas enseñaron a la sociedad que lo técnico y necesario para la sociedad está por encima de los partidos. Pero para la iglesia, la palabra y lo público era el espacio absoluto de los hombres y de la dirección de la iglesia. Y al llegar al poder, se esmeraron en hacerlo cumplir. Por eso yo hablo de sociedad sexuada, ¿no? Era bastante sexuada la sociedad del siglo XIX. Por lo tanto, explicamos para el entendimiento de la historia, ahí en una cita a Immanuel Kant, y explicamos para el entendimiento de la historia y de sus sociedades que en las repúblicas libres y soberanas las mujeres tuvieron un doble papel de equilibrio social. En el hogar, cumpliendo su rol sagrado y natural. En la prostitución, haciendo posible la diferencia entre las mujeres puras, las del hogar, y las pecadores de los prostíbulos y las chicherías. Mujeres de la calle e impuras. Pero las telegrafistas no necesitaron del hogar, ni de ser puras, ni de ningún partido político, sino solamente ser profesionales como lo fueron en la telegrafía, probado por todos. De las suspensiones. Por falta de presupuesto, los radicales se vieron en la obligación de cerrar las escuelas de telegrafía para las mujeres. Pero ya equilibrada la situación, se aboga por la reapertura de las escuelas en 1874. Sin embargo, no fue posible por el negacionismo de los conservadores reaccionarios, porque era que no eran todos los conservadores no eran iguales, habían unos que no eran reaccionarios. Claro que los del poder eran los reaccionarios. Negacionismo, rechazo a lo que está comprobado por las ciencias y las técnicas. Ese era el negacionismo de los reaccionarios. Bueno, sí, siempre vale la explicación. Sin embargo, no fue posible por el negacionismo de los conservadores reaccionarios. Con Rafael Núñez y sus juegos políticos para cambiar de partido fueron suspendidas y restituidas por Rafael Reyes como secretario de Fomento. En 1911, el presidente conservador Carlos R. Restrepo se vio obligado a suspender el ejercicio de la telegrafía por la exitosa campaña de los conservadores reaccionarios, y las escuelas de aprendizaje se suspendieron por 4 años. Todo lo cual pone en evidencia el miedo al cambio técnico en esta sociedad y la superación de la apreciación de la mujer telegrafista
como un peligro para los postulados de la política y de la Iglesia. Significado social de la revolución y contrarrevolución operada por la telegrafía. Se presenta como una revolución porque para la época lo público tenía una connotación cultural, sexual y religiosa. Era cuestión propia de los hombres. Esta fuerte convicción, como se ha presentado, tenía una existencia de unos 10 siglos o más, por lo cual era una verdad religiosa y humana incontrovertible. Los radicales, en un esfuerzo por facilitar transiciones ideológicas de superación de prejuicios, le dieron a la telegrafía el estatus de servicio público. La probidad profesional de las mujeres telegrafistas estaba comprobada por los exámenes públicos que se desarrollaron para otorgarles el reconocimiento a su profesionalidad. No fue posible que se superaran los prejuicios y temores sociales conservadores sobre la necesidad social de la telegrafía. Primó el negacionismo anticiudadano, aunque la telegrafía tenía existencia en Europa y en los Estados Unidos. Se llegó al extremo de declarar la telegrafía perjudicial a la ética y a la moral cristiana. El conocido sacerdote Rafael de Vélez fue un fuerte opositor cuyos escritos fueron destructores de la civilidad y de la continuidad de siglos de las dos potestades y de sus mutuas relaciones. Entonces, una referencia al tal Rafael de Vélez, Apología del altar y trono, se llama su obra principal. Apología de altar y trono o los planes de la filosofía como religión y el Estado. Esto es de Madrid Imprenta. Bueno, los saqueadores de lo público. Lo que nos permite plantear otra tesis. El rechazo a la criminalidad operada, sabotajes y cortes de cables transmisores contra la telegrafía significó una contrarrevolución desde la actividad religiosa y en forma privilegiada en el espacio del público, y en forma privilegiada en el espacio del púlpito y en la palabra de los pasquines. Por lo tanto, se comprueba la importancia básica de la mujer en lo público con su pertenencia a la revolucionaria telegrafía en un país de pocas comunicaciones y de extensas y abruptas regiones geográficas por la que estas actoras sociales se desempeñaron como ejecutoras ilustradas de las técnicas de la telegrafía en el espacio público. La mujer en los primeros tiempos del cristianismo, como ya se ha dicho, tuvo gran preponderancia social como sacerdotisa y otros cargos directivos. Una cita al respecto. La Iglesia, como el mismo Vaticano, ha ocultado dichas pruebas. Juan Pablo II en el siglo XX fue un gran opositor a renovar dicho papel de la mujer. Lo que las mujeres aprendieron en las escuelas telegráficas, esto es muy importante. Exámenes públicos sobre las siguientes maneras y sobre las siguientes materias, no era regalado. Vea, y exámenes públicos, pero bien públicos. Electricidad, corrientes, conductores, pilas, circuitos telegráficos, conmutadores, pararrayos y alfabeto Morse. Solucionar obstáculos acaecidos en billeta y onda que pudieron resolver con mucho tino. Es decir, ¿no? Con inteligencia y comprensión de los problemas
y de su solución técnica. La supresión de las escuelas de telegrafía llevó al director de Instrucción Pública, Dámaso Zapata, a solicitar su reapertura, como se ha presentado en 1874 y de nuevo en 1881, cuando Núñez todavía era radical, o sea, 1880, 1882, y como lo sustentaban los radicales, las escuelas de telegrafía, obra de sociedad. Por otra parte, la telegrafía desempeñada profesionalmente era una necesidad por una razón fundamental. El centralismo no podía solucionar la geografía sin vías de comunicación y con el caudillismo que existía regionalmente desde la época virreinal, sino con obras adecuadas a esta dificultad montañosa y de las dificultades de lo social por el gran poder absoluto de los caudillos, también demagogos, como lo diría Borges, bien asentados en las localidades y regiones, no solamente de Argentina, sino también aquí en las colombianas. Por eso citamos a Borges. Lo cual se siguió repitiendo en esta sociedad en 1885 y en décadas posteriores como caudillismo. Pero en el período radical, la dificultad ideológica geográfica comenzó a ser resuelta por la telegrafía, la que aportó al Estado la capacidad de integración y de gobernabilidad, y para el caudillismo representó su debilitamiento. Y no sobra insistir, ya en el poder el Partido Conservador Escolástico, y no tenía necesidad de señalar su oposición violenta al otro actor social, aunque lo seguían definiendo con la expresión popular de el diablo acompañado de sus secuaces los radicales. Entonces eso es. Aquí hay una llamada, voy a leerla. Lo que está socialmente, eso realmente está muy bien dicho, el diablo acompañado de sus secuaces los radicales. Dice, lo que está socialmente en los decires tan prácticos y efectivos y con la prensa complementando la voz y las creencias de los campesinos y de muchos conservadores por intereses políticos, lo cual da como resultado un tipo de oposición que con absoluta exclusión del contradictor es negación violenta de la ciudadanía. Bien, los feligreses conservadores consideraban a los radicales como enemigos y no como contradictores, puesto este derecho a contradecir, puesto que este derecho no existía en la ideología conservadora, o sea, los contradictores, eso no existía. Hay que ver todo lo que escribió Caro y que escribió bastante, y muchos otros hablando al respecto de esta presentación absoluta de una opción social y sobre todo también de la religión, de paso, porque había otros que pensaban y practicaban diferente a la religión. Bueno, entonces decíamos que los radicales eran solamente enemigos y no contradictores, puesto que este derecho existía en la ideología conservadora de seguimiento a la autoridad absoluta de la Iglesia por principio. De 1884 a 1886, Núñez solicitó la colaboración de los conservadores y participó activamente en dicho partido.
Entonces, se voltea. Una sección oportunista del Partido Radical declaró la guerra sin la aprobación de los líderes principales como Uribe. Este asistió al Congreso donde eran oídas sus intervenciones por lo adecuadas, pero solo era un individuo en el Congreso. Las cosas curiosas que se dan, ¿no? También es valioso constatar que en los conflictos del siglo XIX respecto a la supeditación del Estado a la Iglesia de siglos atrás, esta se recreó en la Constitución de 1886. Esta Constitución estructuraba una acción muy atrasada de la tradición religiosa por la que la anterior justicia divina del rey y luego republicana civil del siglo XIX debía estar supeditada a la Iglesia. Esta conducta se apoyaba, entre otras posiciones, en la antigua discusión, repito aquí, sobre la discusión de lo criminal, cuando en los siglos pasados los delincuentes optaban por la protección de la Iglesia, la que casi siempre estaba en contradicción con la justicia divina del rey. Los criminales utilizaban los conflictos entre las dos potestades para que, surgido el conflicto, la Iglesia optara por favorecerlos o protegerlos en los lugares sagrados y que en esta forma la Iglesia ejerciera su control y poder en demérito de la justicia real. El derecho de asilo de la Iglesia desconocía la doctrina del mismo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret delimitó los espacios políticos sociales de la religión y de los gobernantes, en este caso con el romano Poncio Pilato, y para lo cual el nazareno dictaminó: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En consecuencia, Jesús de Nazaret reconocía las dos potestades. Esta posición no fue la escolástica romana de siglos posteriores de variadas interpretaciones. Estas conductas sociales en el tiempo de larga duración ha dejado escuelas y tradiciones como fue la de la torturante y cruel Inquisición a lo humano diferente, o la practicada en el período conservador regeneracionista después de su triunfo guerrero de 1885 y de la Constitución de 1886, de exclusión y persecución a lo diferente, de imposición de la tortura y de la pena de muerte. Sobre todo tuvo primero un policía, después ese policía fue gobernador de Cundinamarca, llegó a ministro de gobierno y de guerra. Y él mandaba matar por cantidades a los presos, pero era por cantidades. ¿Qué fue lo que abolieron Núñez y los conservadores de la Constitución de 1863? Veámoslo. La abolición de la Constitución de 1863 es una de las consecuencias de la guerra de 1885. Es igualmente pérdida total de la ciudadanía para esta sociedad que había sido republicana democrática en el período radical con la participación de los contradictores, así fueran violentos en la prensa y en la política, como un Miguel Antonio Caro y otros. La Constitución de 1863 fue altamente impulsora de la cultura ciudadana, respetando las diferencias, así la libertad de cultos y de prensa, para debatir con los contradictores como Caro, sin haberlos perseguido nunca, tolerándoles sus escritos de abierta rebelión contra el régimen democráticamente establecido. Sus escritos de violenta insurgencia no fueron prohibidos
ni siquiera en el periódico de su propiedad, El Tradicionalista, de 1871 a 1876, igualmente de violenta y mendaz palabra. El Partido Radical hizo otra revolución. Igualmente erradicó la tortura y, en consecuencia, la de tener la razón en forma absoluta y privilegiada. Terminada la guerra en 1885, el partido vencedor optó por la absoluta exclusión de los liberales radicales, lo que estos no habían hecho con los conservadores en sus 20 años de república. Cuando yo digo que absoluta es realmente absoluta, pero absoluta es tal cual. Es que no había ningún liberal que, ¡pum!, para la cárcel, y este señor Aristides Fernández, que fue el ministro después de guerra y de gobierno, y que era el matón que tenía Caro y que después tuvo Marroquín. Sí, todo en silencio. Y así pasaba, y todos los presos eran muertos. Ahorita, si queda tiempo, les leo una cosa. Bueno, entonces, por eso yo digo que hubo esa libertad de expresión y que los conservadores se manifestaron, y ahí están los escritos, y el que no crea, pues por lo menos de 1871 al 74, El Tradicionalista. En 1884, Núñez, para estar a tono con los radicales, nombra a una directora para las escuelas de telegrafía, pero justifica su decisión en forma contraria a los radicales, por sus cualidades de sumisión y no por su inteligencia, instrucción y profesionalidad. ¿Qué tal, no? Bueno, lo público de la telegrafía fue una ruptura con la predicada condición natural de las mujeres por la ideología conservadora. Fue una ruptura muy fuerte. Hacia 1888, el presidente de la República se vio obligado, como los radicales, a suspender las escuelas telegráficas por razones de presupuesto insuficiente para dichos gastos. Hacia 1888, Núñez, con el secretario de Fomento, Rafael Reyes, cedieron a la Constitución Administrativa de las escuelas del género femenino, cuyo número fue creciendo al no tener enemigos en la iglesia y entre sus adláteres. Conclusiones. Manuel Murillo Toro estableció la primera escuela de magnetismo, electricidad y telegrafía con 400 mujeres y les otorgó el título de le otorgó el título de telegrafista a Enriqueta González Borda. Claro que ella tuvo que compartir el título ahí con otro porque no se podía, si no hubiera sido qué escándalo. Gracias. Las mujeres telegrafistas superan un aspecto fundamental de la cultura sustentadora de la relación entre enemigos mediante la relación fundamental del pensamiento de la sociedad, que es la relación en la diferencia. La telegrafía, como le hicieron los radicales, permitió superar la geografía y el caudillismo, y los demagogos, también caudillistas, como dice Borges, o al menos someterlos con rigor al centralismo, persiguiendo a los diferentes como lo hizo Caro, y sobre todo hecho realidad por su jefe de policía, después ministro, Aristides Fernández. No, de veras que es una cosa que no se conoce, que no se publica, pero ahí está, todos los que mandó matar. ¿Cómo sería que yo voy a leer una cuestión que escribieron unos
personalidades muy juiciosas de esta república, sobre todo para prohibir la pena de muerte a los políticos. Eso fue discutido y fuerte. ¿Qué tal pena de muerte a los políticos? ¿Por qué? Porque lo político es el reconocimiento a la diferencia. Y como no había reconocimiento a la diferencia, pues ahí cabían todos. No necesitaban hacer cola. Bueno, una referencia, ¿no? Entre los griegos, las mujeres fueron sacerdotisas de Apolo en Delfos, Minerva en Atenas. Como se ha presentado, el Papa Juan Pablo II se opuso radicalmente a la participación diligente de las mujeres. ¿Qué tal ahí la comparación entre las mujeres griegas y la del Papa Juan Pablo II? Pero es una cuestión de relación y de presentación. Jesús de Nazaret reconoció en su tiempo las dos potestades, la romana y la judía. Da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La telegrafía fue de uso corriente en Alemania, Francia y Estados Unidos. Y aquí vamos a ver la capacidad de dominio del castellano de Miguel Antonio Caro. Yo lo admiré sobre todo por esta cartica. Dice, Chapinero, 17 de marzo de 1897. Señor General Rafael Reyes París. Ellos fueron enemigos políticos muy fuertes. Entonces le dice el tipo, mi querido general, hace 2 meses que escribí a usted amistosamente llamando su atención hacia el carácter oposicionista y que ha adquirido al fin la candidatura presidencial de usted en esta capital. Hoy cumplo con el deber de expresarle, más bien que una queja, el juicio que he formado de la actitud de usted y de sus partidarios aquí en vista de datos nuevos y graves ocurrencias. Personas serias que han venido de París a Colombia y otras que allá escriben, certifican que usted ha manifestado repetidas veces que no tiene interés en su elección por ser espinoso el cargo y porque tendría que abandonar asuntos privados que demandan su atención. Pero que tiene interés en impedir la reelección y que para impedirlo aceptó la candidatura que usted dijo desde octubre, que, comillas, si el señor Caro intenta reelegirse, se le pondría al frente, cierra comillas, y que ahora está dispuesto a encargarse del gobierno en el periodo de la inhabilitación con el fin indicado. He querido dudar de todo esto y disiparlo como un sueño engañoso, pero la pluralidad y respetabilidad irrecusable de los testimonios no me permitieron dudar de su veracidad. ¿Sabe usted que no solamente no he trabajado por lo que impropia e intencionalmente se llama reelección, sino que he trabajado contra eso de tiempo atrás, a punto de desconcertar y desalentar a muchos de los amigos que han abrigado ese pensamiento con el fin honrado de mantener cierto principio reconocido de unidad y salvar al país de perturbaciones. ¿Sabe usted que ninguna parte tomé en las elecciones, que nombré gobernadores de acuerdo con usted, que rehusé resueltamente la candidatura en la época del Congreso, que he mantenido apagado mi nombre en la capital? En fin, sabe usted todo lo que he dicho, parte porque lo he visto, parte porque lo ha visto,
y ha intervenido en algunos actos míos importantes y parte, durante su ausencia, por informes de testigos tan abonados como nuestro amigo don Carlos Calderón. Bueno, y ahí sigue una carta, pero yo quería resaltar los términos amistosos y de política muy diplomática en que se dirige a su querido amigo y lo trata así. Claro, ahí le pone claro todas las cosas con su manejo del idioma. Y entonces eh, dice, yo predico, esto a mí me da mucha risa porque uno que le conoce los escritos, yo predico moderación, calma y respeto a todo derecho, a toda opinión pacífica y confío en que Dios me dará paciencia y serenidad para seguir cumpliendo mis deberes. No me toca dar consejos a usted. Usted meditará y procederá siguiendo las aspiraciones generosas de su conciencia de patriota. He creído deber de lealtad hacer a usted esta manifestación, la cual termino reiterando a usted los sentimientos de amistad personal con que quedo de usted siempre afectísimo, Miguel Antonio Caro. Es inusitado eso que acaeció en el siglo XIX con las mujeres por tanto tiempo, con esa permanencia y esa residumbre de las mujeres. Y cómo sería que se impusieron a los conservadores, porque allá llegó el Núñez a hacerle firmar cosas y a molestar allá en los cubículos de ellas para hágame pasar esto contra los enemigos. Nada, las mujeres fueron así firmes y como las necesitaban, a guardar silencio. Mucha valentía de esas mujeres. Y este es un hecho totalmente desconocido, ¿no? De la sociedad sexuada de la época. Más que comentarios, yo tengo son varias preguntas. La primera no me quedó clara quién fue el que institucionalizó la telegrafía en nuestro país, o sea, exactamente cuándo. Segundo, si también había hombres telegrafistas o no, porque Inés nos habló de escuelas de telegrafía y aparentemente eran como para mujeres. Tercera pregunta, o sea, para yo formarme como una, una imagen más de cuando uno es telegrafista, lo que debe hacer es mandar un mensaje que alguien le dice que mande. ¿De acuerdo? No es que yo mando mensajes, sino que ellas deberían tener, digamos, un jefe o toda. No, la gente iba por la ventanilla y solicitaba el servicio. Ellas recibían el servicio que querían, lo anotaban y como eso se enviaba a través de cables. Porque, digamos, como estamos en esta academia, pues yo lo que entiendo también es que hay todo un trabajo de construcción de cables que ellas aprendieron a manejar, pero me imagino que debería haber también como centrales como hay ahora para los celulares o por lo que sea, para que se pudiera hacer esa transmisión a través del país. Todos los campesinos Correcto. auspiciados por la iglesia iban y rompían los cables. Por eso, pero entonces toda esa parte como técnica a mí no me quedó muy clara en el sentido de que quién mandó a hacer eso porque debieron construir todo un sistema de cables, traer equipos, aprender Morse, todas esas cosas. No sé. Creo que fueron los radicales, pero no me quedó claro si fue el propio Mosquera o quién comenzó con esa tradición. Y la pregunta, insisto, ¿no había hombres telegrafistas o era solamente mujeres? Digamos, los hombres se encargaban del mantenimiento de los cables o de los postes o yo qué sé, porque no lo tengo claro. ¿Y por qué había escuelas de mujeres?
telegrafistas, lo cual me parece muy bien, y evidentemente pues ellas podían tomar la decisión de si este mensaje lo mando o no lo mando. Yo me imagino que eso debía ser bastante delicado. Tampoco me quedó claro las interrupciones con los partidos, llamémoslos conservadores diferentes. Si desde que se implementa la telegrafía hasta hoy, pues con las reformas técnicas del caso, o si hubo una época en que en Colombia no hubo servicio de telegrafía por orden de el presidente de turno, me parecería Sí, aquí habla de la suspensión. sería terrible suspensiones, pero pareciera muy cortas. Entonces, bueno, me parece interesantísimo que les dieran eso a las mujeres y mi pregunta es, ¿por qué se la dieron a las mujeres? ¿Por qué había escuelas para ellas? Y si cabían los hombres o no cabían los hombres. Gracias, Inés. Espero las respuestas. ¿Qué pasaba con la telegrafía? Que los hombres habían bajado su nivel profesional muy fuertemente y entonces los radicales aprovecharon esa oportunidad social para establecer las escuelas de telegrafía y luego las oficinas de telegrafía por todo el país. En eso estuvo muy al frente Damaso Zapata, que era el director de instrucción pública. El general Mosquera pues quiso establecer en las escuelas de telegrafía y mejor dicho, no pudo. Fue totalmente imposible, pero luego Murillo Toro fue el encargado de establecerlas. Primero las escuelas y todo ese andamiaje administrativo complejo. Y complejo sobre todo porque como eso iba por unas tierras muy abruptas, entonces había que hacer la extensión de los cables. Quería aportar una anécdota, porque tuve una tía abuela que fue telegrafista en Tunja. Yo creo que eso fue alrededor de los años 1920 aproximadamente, en esa época. Y pues sí, yo creo que por las historias que escuché de mi padre, había una oficina de telégrafos en la cual ella pues asistía y trabajaba. Y una parte de la historia es que ella llevaba a un tío mío, un hermano de mi padre, que estaba pequeño, lo llevaba a la oficina también. Seguramente el tipo de trabajo era pues muy entre compañeras, imagino. El niño estaba pequeño, lo llevaba y resulta que este, este muchacho aprendió de oídas también la telegrafía y ella en ocasiones lo dejaba que manejara el teclado Morse. Y entonces cuando el niño transmitía, pues era tan rápido que tenían que turnarse las receptoras, se contaban, las receptoras del mensaje tenían que turnarse porque el niño era demasiado rápido. Y ya cuando él creció un poco, lo nombraron telegrafista en Bucaramanga. Entonces fue a trabajar en Bucaramanga, muy pequeño, y estuvo trabajando allá un tiempo. ¿Sí? Entonces, pues esa es que hay dos inquietudes ahí que quedan como resueltas de la magnífica historia que contó nuestra conferencista del día de hoy. Es todo. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Eh, claro, los hombres en el siglo XIX pues estuvieron presentes, pero ¿cómo decirle? Todo el poder se habían, eran muy mediocres, profesionalmente muy mediocres. Entonces, por eso
ganaron la partida las mujeres telegrafistas, no solamente por la sumisión. Claro que la tenían, es que yo quiero recordar que eran las mujeres, digamos, en la época, pues atendían el hogar, atendían el comercio, porque eran las que vendían y vendían a largas distancias hasta Maracaibo. Eh, eh, em, todas esas cosas, además todos los oficios que ellas les tenían que hacer a los criollos, además de acostarse con ellos, que era su obligación también. Entonces, ellas eran unas mujeres de mucha residumbre y hicieron una interpretación de lo político a través de la profesionalidad y además de haberse sentido personas en ese sentido. Entonces, por eso el Partido Conservador no pudo desvirtuar eso. Que el señor ese Núñez hubiera dicho que las volvían a nombrar o que no las quitaban porque eran sumisas, no, porque eran necesarias y porque eran muy profesionales. Y es que por eso traje aquí lo que ellas aprendían: electricidad, corrientes, conductores, pilas, circuitos telegráficos, todo eso en las escuelas de telegrafía. Y por eso las escuelas de telegrafía tuvieron tantos enemigos por parte de los conservadores partidarios de Caro. O sea, los que yo llamo aquí conservadores reaccionarios. Agradecemos a Inés Arias por su muy bien documentada presentación sobre la importancia de las mujeres telegrafistas en la historia de la humanidad en el siglo XIX. También a las referencias que hace a España en la época en que la Iglesia era quien predominaba ante el Estado. El Estado estaba sujeto a la Iglesia. Todos estos aspectos nos han permitido ver las dificultades que han tenido la mujer de lograr su participación en la comunidad, en sus manifestaciones, fuera obviamente de donde ha sido fundamental, en el hogar. La mujer en el hogar pues es fundamental, sin mujer no hay hogar, pero otros aspectos, en sus capacidades para ser madre, para ser esposa, para crear los hijos. Pero también entonces, esta parte de la telegrafía, la pregunta que se hizo, ¿quién estableció que pues, Manuel Murillo Toro? Por eso el Ministerio de Comunicación en Colombia se llama Manuel Murillo Toro y el edificio se llama Manuel Murillo Toro en la calle 12 o carrera séptima, ¿no? Ahí está el edificio Manuel Murillo Toro. Después yo creo que es muy importante no solamente la telegrafía, sino cuando otros desarrollos, la telefonía, pues las telefonistas eran todas mujeres importantísimas. Cuando uno llamaba por teléfono, o el teléfono negro que pedía aquí Chapinero 8 o 315, eran 3 números, 3 o 4 números. El señorita telefonista, por favor, comuníqueme con el número tal. Y entonces ella físicamente lo hacían con el mayor gusto. Entonces la telefonía también fue muy importante en el desarrollo de las mujeres. Todo esto para decir que las comunicaciones fundamental están en las mujeres. El ser humano tiene dos aspectos fundamentales: comunicarse por el habla, comunicarse con las manos, comunicarse con los ojos, la comunicación. Luego, si las mujeres fueron las que lograron la comunicación fundamental para el desarrollo del ser humano, entonces esto yo creo que hay que tratarlo en esos aspectos tan importantes, ¿no? Y en la aceptación por parte de los gobiernos, de Manuel Murillo Toro y Caro y el general Mosquera, etcétera. Todos ellos entendían la importancia y les daban esa participación para el desarrollo de las comunicaciones. Hoy en día, ya en el siglo XX, pues hemos visto que la Iglesia también ha hecho unas modificaciones fundamentales de darle participación a las mujeres en todas las actividades. Lo único que la Iglesia Católica no da es la posibilidad por ahora de que haya sacerdotisas, pero del resto toda la participación en todas las ceremonias religiosas, ¿no? de la comunión, de la comunión, de todas las diferentes posibilidades, pues en este momento
se están dando, ¿no? Y yo creo que es muy importante que así sea la participación de las mujeres, que al fin y al cabo, pues son el 50% de la población. Aquí en Colombia también, en la época de Rojas Pinilla, se les dio el poder de poder votar, ¿no? Porque antes solamente votaban los hombres, etcétera. Entonces, en este momento las mujeres pues ya son jefes de Estado, etcétera, en diferentes países, etcétera. Luego, todo esto es para demostrar que no ha sido fácil entender que somos una sociedad en donde la participación tiene que ser inclusiva. Procedemos entonces a dar un último agradecimiento a Inés Arias por su participación, a quienes han participado también en los comentarios, en las preguntas, a Clara Elena, a Julio Mario, a Jorge Ladrón de Guevara con su historia de su abuela, tía abuela, telegrafista, en todos estos aspectos interesantes de cómo la mujer en el siglo XIX y ahora en el siglo XX pues, ha tomado la posición que siempre ha debido tener y que ha venido recuperando. Gracias a todos y damos por terminada nuestra sesión de hoy 24 de abril del año 2025. Muchísimas gracias a todos.